Bueno, ¿qué hace que algunas personas tengan un magnetismo brutal al entrar en una habitación, mientras que otras, por más que se esfuerzan, solo generan incomodidad? Hoy, en este análisis, vamos a desgranar una dinámica absolutamente fascinante. Hay individuos que casi sin abrir la boca logran que todo el mundo quiere escucharles, y luego están quienes intentan agradar desesperadamente, pero curiosamente, cuanto más empeño ponen, más incómoda se vuelve la situación para todos. Así que vamos a destripar esos 5 hábitos sutiles que destruyen el encanto natural sin que apenas nos demos cuenta. Y ojo, porque el quinto hábito es increíblemente engañoso, se disfraza de virtud y es súper peligroso. Es fundamental entender esto para saber por qué algunas conversaciones fluyen de maravilla y otras, bueno, fracasan estrepitosamente. Vale, vamos a meternos de lleno en esto desmontando un par de mitos clásicos. Solemos pensar que la diferencia entre alguien súper carismático y alguien que no lo es radica en cosas como ser muy atractivo, tener muchísimo dinero o ser el alma de la fiesta. Pero qué va, la realidad es mucho más terrenal y accesible. Todo se reduce a pequeños hábitos cotidianos, a microcomportamientos de conexión. El problema es que hay costumbres conversacionales que nos parecen lo más normal del mundo, pero que van minando el carisma poco a poco. Hay que tener clarísimo que el magnetismo no es magia, es simplemente el resultado de practicar lo que funciona y sobre todo de huir de lo que no. Hábito número 1. Intentar impresionar demasiado. Es la típica trampa de convertir cada charla en un escenario para demostrar lo que valemos o para competir. Funciona un poco así. Alguien menciona que ha hecho un viaje increíble y de repente esta persona tiene que contar que ha hecho uno más largo. Si alguien habla de un logro, esta persona saca uno mayor. Al principio esto puede parecer simple confianza en uno mismo, pero esa mentalidad competitiva de ¿cómo hago para que piensen que soy increíble? Termina siendo agotadora y se siente como lo que realmente es, pura necesidad. En cambio, alguien con verdadero carisma entra en esa misma conversación con una pregunta totalmente distinta en la cabeza. ¿Cómo hago que esto sea agradable para los dos? Y wow, ese pequeño cambio de enfoque lo cambia absolutamente todo. Cuando el objetivo principal es disfrutar del momento juntos, se crea una conexión real. La conexión atrae de forma natural, pero la necesidad de deslumbrar repele por completo. Pasamos al segundo hábito destructivo: hablar solo de uno mismo. Y lo más fascinante de este punto es que muchísimas veces nace de un egoísmo totalmente accidental. Entonces, el punto clave es este. Imaginemos que alguien nos cuenta que ha tenido un día horrible en el trabajo. El primer instinto suele ser responder con una historia propia sobre un día aún peor. Y claro, esto a menudo se hace en un intento equivocado de demostrar empatía, pero el resultado es que le robamos el protagonismo del momento a la otra persona. Para hacer que los demás se sientan verdaderamente vistos, la regla es increíblemente simple. Paso 1. Escuchar de verdad. Y paso 2, antes de ceder a la tentación de soltar nuestra propia anécdota, hacer una pregunta más. Algo tan sencillo como preguntar, oye, ¿y cómo te hizo sentir esa situación? Concede el espacio necesario para que la otra persona sienta que su experiencia importa. Tercer hábito, quejarse en exceso. A ver, todos necesitamos desahogarnos de vez en cuando, es natural, pero el problema llega cuando la negatividad se convierte en nuestra personalidad entera. Los sospechosos habituales de la queja son unos clásicos. El clima está insoportable, la gente conduce fatal, el trabajo es un infierno o la eterna crisis del país. Y oye, puede que muchas de estas quejas sean objetivamente ciertas, y al principio la gente empatiza y te da la razón, pero hay un límite. Nadie quiere vivir permanentemente en un estado de agotamiento y tensión. La energía se vuelve gris, pesada, y de forma instintiva la gente empieza a evitar ese tipo de interacciones porque sinceramente drenan la energía de cualquiera. Ojo, que la clave no es ignorar los problemas poniendo una sonrisa falsa. Las personas carismáticas también tienen días de perros y hablan de temas difíciles. La diferencia magistral es que logran abordar estas cuestiones sin convertirse en un agujero negro emocional. Tienen la capacidad de comunicar su frustración manteniendo cierta ligereza, sin arrastrar a todos los que están a su alrededor hacia la negatividad absoluta. Cuarto hábito, reaccionar desde la inseguridad. Esto pasa cuando una vulnerabilidad profunda dicta el tono de la relación, tomando comentarios cotidianos como ataques personales directos. Se nota muchísimo al indignarse por una pequeña bruma, sin malicia, o al asumir que un mensaje respondido tarde significa que nos rechazan. Cuando alguien salta a la defensiva todo el rato, obliga a los demás a ir pisando huevos. Para darle la vuelta a esto, la solución se basa en unos pasos sencillísimos. Primero, hacemos una pausa. Respiramos hondo para no dejar que el ego tome el control. Sonreímos un poco y finalmente respondemos desde la calma. Muchas veces la verdadera seguridad en uno mismo se demuestra no por grandes discursos, sino por aquello a lo que decidimos no reaccionar. Esa calma inquebrantable es pura presencia. Y por fin llegamos al quinto hábito, que es, con mucha diferencia, el más engañoso de todos, la famosa trampa de la falsa humildad. Y esto ilustra de maravilla la dinámica oculta.
Quien usa esta táctica suele creer que proyecta sencillez, diciendo cosas como «es que no sirvo para nada» o «seguro que lo he hecho fatal». Pero ese autosabotaje verbal es en realidad una búsqueda desesperada de validación. Básicamente, obliga a los demás a iniciar una agotadora misión de rescate emocional para decirle que no, que es genial. La humildad de verdad, en cambio, no necesita destruir la propia autoestima para no parecer superior. Nos permite aceptar un cumplido con gracia diciendo un simple «gracias, lo aprecio mucho» o «estoy aprendiendo». Es un enfoque seguro que no pone a nadie en una situación forzada. Todo este recorrido nos lleva a una definición fundamental, lo que conocemos como el método de la resta. El carisma no consiste en aprenderse frases ingeniosas de memoria ni en fingir una personalidad deslumbrante que no tenemos. Se trata de la resta de la fricción social. Mejorar nuestra presencia es simplemente un proceso de eliminación. Consiste en quitar de en medio estos 5 hábitos tóxicos que nos estorban para dejar que emerja nuestra versión más natural, segura y relajada. No es añadir capas forzadas, es limpiar el cristal para que los demás puedan ver nuestra verdadera autenticidad. Para cerrar esta explicación, vale la pena darle vueltas a una pregunta. ¿Cuál de estos 5 hábitos parece ser el saboteador más frecuente en nuestro entorno cotidiano? Al observar la dinámica en la oficina o en nuestro grupo de amigos, resulta súper revelador identificar cómo se manifiestan estos patrones en la vida real. Darnos cuenta de ellos es el primer gran paso hacia la maestría social, porque al final la verdadera influencia silenciosa comienza sencillamente cuando dejamos de ponernos zancadillas a nosotros mismos.